¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a Ravenworld, un lugar para dar a conocer casos de horror, historias, misterios y pasajes oscuros de la historia. El día de hoy les tenemos una historia muy interesante, pero antes, nuestro intro. El día de hoy, una historia de camioneros. Muchas personas suelen pensar que una de las profesiones más tranquila es la de operador de tráiler. Al menos así suele ser en los lugares donde he trabajado. Se dice que ellos simplemente disfrutan viajando, contemplan el paisaje, se detienen a comer o beber café y conocen el país. Pero lo cierto, al menos en nuestros países latinoamericanos que son mucho más peligrosos, esto no suele ser así. En nuestras naciones, no conforme con carreteras en mal estado y complicadas de conducir, puedes encontrarte con voladeros, asaltantes, narcotraficantes, extorsionadores y hasta oficiales de policía corruptos, que suelen inventarte excusas para meterte multas muy altas o quitarte el tráiler. Así que, recopilando alguna de esas historias, hemos decidido narrarles esta el día de hoy. Este es el caso de José, un camionero de 46 años, que nos cuenta cómo una noche se encontró con una criatura extraña en el desierto de Chihuahua. José estaba cansado. Había estado trabajando desde las 7 de la mañana y ya eran las 11 de la noche. Se supone que le habían ordenado descansar cuando menos 1 hora por cada 4 conduciendo, ya que prolongar más horas de conducción puede provocar que reacciones de forma más lenta ante alguna emergencia. Ya sabes, cosas como que tu mente te engañe y pienses que las luces del auto de enfrente se están moviendo a pesar de que el vehículo está detenido. No sé muy bien por qué se da este tipo de cosas, pero es algo documentado. Como sea, con una gran urgencia de volver a casa a tiempo para el cumpleaños de su esposa, él había decidido conducir todo el día y detenerse solamente una vez, para tomar café e ir al baño, y pedir algo en la tienda de conveniencia que encontró. De esa forma, el frío no le obligaría a detenerse, ni tampoco la necesidad de ir al baño. Él nos dice que si bien no nos va a contar con exactitud dónde se ubica esta carretera para, según él, evitar que nos metamos en problemas, sí nos dijo que es una de las carreteras secundarias que conectan el centro del estado con rumbo a la frontera. Él recuerda bien que debía llevar un cargamento de pantallas para el país vecino del norte, cuando notó algo bastante extraño. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, de algo producido por el cansancio, pero comprobó que no era así cuando un golpe en la cabina lo hizo reaccionar. Es solo que él no podía creer lo que estaba viendo. José, al principio, solo había visto a una especie de perro muy alto y muy flaco. De hecho, dice recordar cómo se le notaba en los huesos de forma clara. Ese animal era solo 3 cosas: huesos, piel y unos ojos amarillos enormes. En una situación normal, esto solo habría hecho pensar pobre animalito o algo similar. Pero en esta ocasión, eso, lejos de ocurrir, lo impulsó a huir. José miró el velocímetro y marcaba 85 km por hora. Si bien no es demasiado para un vehículo, sí lo es para un animal que lo perseguía. Quizá esté mal el velocímetro, pensó José, y buscó su teléfono. Abrió la aplicación de mapa y este decía que efectivamente iba a 85.3 km por hora. Tal vez ese animal solo se canse y comience a quedarse atrás. Una vez más, pensó José. En cambio, aquel perro deforme se emparejó con la cabina del tráiler y lo golpeó con el lomo. Si bien, claro que no movió ni un poco la pesada unidad de carga, sí es cierto que la puerta del conductor
que es mucho más liviana, se abolló un poco. José, que no es idiota, sabía que si intentaba embestir a esa criatura con su tráiler, lo más probable era que el vehículo de carga se volcara. Así que, sin muchas opciones, a José no le quedó más que intentar huir de aquel monstruo. Comenzó a acelerar 90, 100, 110, 120 kilómetros por hora, y aquel monstruo no se quedaba atrás. Llegó un punto en que el velocímetro llegó a 150 kilómetros por hora, pero aquel monstruo no parecía percatarse de eso, y José comenzaba a preguntarse a qué se estaba enfrentando. Un nuevo golpe se escuchó en la puerta de la cabina. Aquella cosa quería entrar, probablemente para encontrar la cena. La aguja del velocímetro comenzaba a rozar los 160 kilómetros por hora, y José prácticamente rezó para que ningún automovilista se la atravesara. A esa velocidad sería imposible detenerse a tiempo para evitar un accidente, y en ese momento cayó en la cuenta de algo. Hace más de 2 horas que no se encontraba con ningún otro vehículo. ¿Será que solo él desconocía la existencia de aquel ser? José suspiró a sabiendas de que se iba a jugar el todo por el todo. Pisó el acelerador a fondo y comenzó a cambiar las velocidades. Si él iba a caer, no lo haría sin pelear. Apagó el estéreo y se concentró exclusivamente en sentir la vibración del motor con sus manos. Y en la carretera esperaba poder dejar atrás a la criatura. ¿Quién sabe? Tal vez con algo de suerte se encontraría con alguna patrulla y lo detendrían. Prefería 1000 veces pagar una multa a caer en los colmillos de aquella criatura. José no supo cuánto tiempo pasó, pero lo que él llama el perro gigante se negaba a quedarse atrás. Él quería cenar. Hasta que algo ocurrió. A pocos kilómetros de llegar a la última caseta de cobro, se encontró con un pequeño sedán que iba en su dirección. El auto estaba orillado a la orilla de la carretera, con las luces encendidas. Probablemente el conductor de aquel auto estaba orinando a la orilla, y José se negaba a cargar en su conciencia con la vida de aquellos viajeros, aunque tampoco quería detenerse. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Comenzó a tocar el claxon como si su vida dependiera de ello. Tal vez la suya no, pero la de aquella gente sí. El sonido pareció molestar a aquel perro de ojos amarillos, quien disminuyó la velocidad y finalmente comenzó a quedarse atrás. Cuando pasó junto al sedán, José activó el claxon tan fuerte como pudo y alcanzó a ver cómo el conductor se le quedaba viendo su tráiler. Tal vez lo tomarían por loco, pero al menos ya habría hecho lo que pudo. Echó un vistazo al retrovisor y alcanzó a ver cómo un hombre con chamarra verde corría como loco hacia el lugar del conductor. Probablemente ya había visto al extraño perro. Lo último que alcanzó a ver José a través de los laterales fue que la criatura comenzó a frenar y se dirigía hacia el sedán, vehículo que había comenzado a acelerar demasiado rápido para ser un vehículo con motor pequeño. Unos minutos más tarde, José vio las luces de las casetas, y poco a poco comenzó a disminuir la velocidad, primero con frenos de motor, y un poco más tarde con sus frenos normales. Detuvo el tráiler por completo y buscó un lugar para pasar la noche. No pensaba viajar más de noche, al menos no por un tiempo. Mientras se acomodaba en su camarote, José se preguntó si les había ido bien a las personas del sedán. Por lo que José había visto, a la criatura le había parecido más fácil dar caza a la persona o a las personas del sedán que al tráiler. A la mañana siguiente, como siempre, antes de partir, José dio un recorrido a todo el tráiler. La luz del sol le hacía sentirse mucho más seguro. Y notó 2 cosas. La caja de carga tenía marcas de mordidas, como si la criatura hubiera intentado detener el vehículo con los dientes. Además, las abolladuras de la puerta eran mucho más profundas de lo que él había pensado. De hecho, había batallado para abrir la puerta. Pensar en qué hubiera sucedido si José se hubiera dejado llevar por el pánico le hizo sentir como si una descarga eléctrica le hubiera recorrido la columna vertebral. Por un momento, al despertar, le había dado por pensar que lo vivido la noche anterior no era más que un sueño, algo que había visto a causa del cansancio en la carretera. Pero las marcas en el metal, en aquella caja de acero y claramente en la cabina no se podían negar. Antes de partir, a José le sucedió lo último extraño de aquel viaje. Fue a la tienda de autoservicio de la zona. Una vez más,
por café. De ser posible, quería dejar la carga temprano y volver por esa misma carretera antes de que anocheciera. O tal vez encontrar algún rodeo, lo que sucediera primero. Llenó su termo y fue a pagar. Y una persona, mejor dicho, una mujer de mediana edad, le preguntó si se había encontrado con él. Y agregó: no te preocupes, toda la gente de por aquí lo conoce. Así que dime, ¿lo viste anoche? José, incrédulo, no le quedó de otra más que aceptar que había tenido un encuentro, y que el tráiler y sus marcas eran la prueba de ello. La mujer le explicó que aquella criatura solía salir en invierno y comer 1 o 2 personas por semana para después desaparecer el resto del año. Que ya habían ido a darle caza, lo habían buscado por la zona, mucha gente con rifles, vehículos y demás, pero jamás lo encontraban. Así que no saben de dónde proviene, qué es. Lo único que se conoce es que viene a cenar y desaparece. Probablemente ni siquiera sea un ser de este mundo o de esta dimensión, de acuerdo con lo que dijo aquella mujer. Pero ya que no se llevaba demasiada gente, habían terminado por aceptar la situación, algo que José aún a la fecha no puede aceptar. Como sea, el trailero agradeció, pagó por el café y se fue, pero prefirió rodear. No vaya a ser que ahora la criatura sí pueda con él. Y ya que la gente sabe de la situación, le dio por sospechar que ya ni siquiera reportaban las desapariciones. ¿Qué le iban a decir a la fiscalía? ¿Que el extraño perro gigante se lo había llevado? Aún a la fecha, José se pregunta qué era aquella cosa y cómo la gente podía aceptar semejante situación. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Sabías de la existencia de esta cosa? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.